Realmente les agradezco la atención y vamos a el tema que hoy vamos a trabajar es o que voy a exponer es las actividades de mantenimiento predictivo en subestaciones eléctricas con equipo energizado, nuevas tendencias. Normalmente cuando uno se enfrenta o cuando uno tiene que hacer una presentación de este tipo y está trabajando con una empresa, pues es difícil, tiene que hacerse un propósito, o por lo menos ese es el caso nuestro, de generar una presentación o de realizar una presentación con un enfoque que no sea comercial. O sea, por eso vamos a tratar o voy a tratar de ambientar el tema desde el punto de vista técnico, dado que las soluciones que aquí se van a mostrar o las tendencias que se van a mostrar corresponden a una tendencia general de muchos proveedores en el mercado. El propósito de la presentación es básicamente mostrar que el mantenimiento está cambiando. Y eso es lo que ustedes van a ver cuando revisen los portales, los sitios de muchas compañías, porque van a encontrar una serie de soluciones que están apuntándole a esto, al mantenimiento en línea, a las mediciones frecuentes, al monitoreo permanente. Entonces son soluciones que cada vez nos las vamos a encontrar más frecuentemente y esos son señales de alerta. Recuerdo que cuando yo trabajaba en mantenimiento en una empresa de transmisión, empezaron a llegar los cambios. La empresa pasó de ser una empresa, yo trabajé 11 años con Interconexión Eléctrica S.A. en la transmisora de Colombia. Trabajé 11 años con ellos antes de entrar a trabajar con Doble, con quien llevo ya 7 años. Y cuando empezaron a llegar cambios, la empresa pasó de ser pública a ser economía mixta, empezaron a hacer modificaciones, optimizaciones y empezaron a llegar toda una serie de tendencias, ¿no? Entonces uno tenía que escoger entre el enfoque del avestruz. Yo meto la cabeza y me olvido de todo y hago creo que todo va a seguir así, o empiezo a ver qué cambios hay y trato de adaptarme. Entonces el propósito de la presentación es mostrar que esos cambios están llegando y que todos podemos estar sintonizados con las nuevas tendencias de mantenimiento. Es simplemente eso. Como les decía, esta información que se presenta aquí es común con diferentes nombres, con diferentes marcas, tipos de equipo, son comunes a muchos fabricantes y proveedores de soluciones. Vamos a trabajar a mencionar algo sobre mantenimiento y confiabilidad. No es el propósito de la presentación, pero obviamente nos ayuda a ambientar un poco el tema, hablar también sobre diagnóstico de condición de equipos y dinámicas de modos de falla en equipos de subestaciones, hablar un poco sobre el monitoreo en línea y la medición frecuente. Ya cada vez más estos términos aparecen en muchas publicaciones, y soluciones que encontramos actualmente para enmarcadas bajo esa filosofía de la medición frecuente y del monitoreo en línea. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Bueno, esto es unas 3-4 diapositivas de ambientación. Doble inició en 1920, es una proveedora desarrolladora de soluciones de mantenimiento predictivo. Doble fue la compañía que inventó la prueba de factor de potencia, el equipo analizador de factor de potencia. De hecho, pues fue una competencia entre Europa y Norteamérica por quién desarrollaba primero. Entonces por eso Doble patentó su equipo de factor de potencia, y cuando lo patentaron en Alemania, pues hubo que nombrarlo ya de forma diferente al de factor de potencia, y por eso apareció el término de tangente delta. Bueno, un poco de historia acerca de lo que son las mediciones. Entonces estamos desde 1920 en el mercado, en la industria eléctrica. El fundador de Doble, que ya murió, el señor Frank Doble, era una persona que le gustaba darle soluciones a problemas que tenían las compañías. Entonces él iba, hablaba con la compañía,
reunía a su grupo, conocía el problema, reunía a su grupo de ingenieros y luego entonces trabajaba en la solución. Y cuando se le iba a llevar a la compañía, pasaba primero por la oficina de patentes y la patentaba. Entonces, de ahí surgieron muchos desarrollos y muchas soluciones en principios del siglo pasado. Y esos desarrollos pues obviamente fueron avanzando y fueron dando lugar a nuevas tecnologías. El señor Frank Doble fue una persona que tuvo mucha visión, porque él se dio cuenta que no solamente las soluciones tenían que ser equipos para hacer pruebas, sino también conocimiento detrás de los resultados que daban esos equipos. O sea, experiencia no era solamente ejecutar pruebas o ejecutar diagnósticos, sino también entender por qué ocurrían los problemas y cuáles eran las acciones que debían realizarse para corregir esos problemas. Entonces, por eso el señor en esos años, en 1920, el señor creó una conferencia y empezó a llamar a sus clientes: venga, reunámonos, intercambiamos experiencias. O sea, fue una decisión muy avanzada para su tiempo, porque estamos hablando del siglo pasado. El señor creó un escenario, o sea, desarrolló un escenario donde podían intercambiar experiencias, y él resumía ese intercambio de experiencia y luego compartía con sus clientes. De esa forma se desarrolló una base de datos no solamente de resultados que se obtenían con los equipos y con las soluciones que Doble proporcionaba o que Doble ponía en el mercado y que adquirían los clientes, sino que también tenía una correspondencia fluida con sus clientes y de los clientes entre sí, para lograr un mejoramiento permanente en lo que tiene que ver con la interpretación y diagnóstico de resultados. Entonces eso se mantiene hasta hoy en día. De hecho, la conferencia Doble tiene más de 80 versiones, tiene la versión 83 de 83 años que se ha ido realizando, y actualmente reúne a más de 700 ingenieros todos los años en Boston, entre marzo y abril, una semana completa hablando sobre mantenimiento predictivo, pruebas, resultados, análisis de fallos. Entonces eso forma parte de la visión del señor Doble. Tiene enfoque en diagnósticos de los diferentes tipos de equipos para subestaciones, y es una combinación de producto, servicio y conocimiento que finalmente dan lugar a unas soluciones completas. Nuestro lema es: nosotros proveemos respuesta, no solamente datos. O sea, es más importante evaluar, entender qué es lo que acontece, algunas veces más importante que el mismo dato. Vamos a hablar un poco sobre mantenimiento de confiabilidad. Actualmente los sistemas eléctricos, las compañías de transmisión eléctrica, distribución, generación, están experimentando un nivel de exigencia bastante alto. Los niveles de disponibilidad cada vez son mayores, los niveles exigidos para las compañías de cumplimiento de sus metas operativas son cada vez mayores. Adicionalmente, hay algo que es muy común, y es que los presupuestos cada vez son más pequeños. O sea, en vez de que cada año los presupuestos crezcan, los presupuestos están cada vez más ajustados, lo que forma parte de la optimización, es decir, hay que hacer más con lo mismo o algunas veces con menos. En la parte de estrategias de mantenimiento, ya se está pasando, desde hace mucho tiempo se viene pasando de esas estrategias de mantenimiento fijas, periódicas en el tiempo, a estrategias de mantenimiento que no tienen tanto que ver con una periodicidad de ejecución fija, sino que tienen que ver con la funcionalidad del equipo. Por ejemplo, dentro del marco conceptual de las estrategias de mantenimiento, existen enfoques como el de RCM, o mantenimiento centrado en confiabilidad, donde la estrategia de mantenimiento se define no igual para todos los equipos, sino con base en su funcionalidad. Es decir, ya el equipo no es la prioridad, sino que la funcionalidad del equipo. Es decir, me interesa mantener el servicio, así sea con un equipo o más, o sea, con las redundancias. Entonces, ese tipo de enfoques está demostrando que hay una dinámica en la parte de mantenimiento, donde estamos saliendo del esquema periódico de ejecución, la ejecución fija de mantenimiento. Yo fui partícipe de los esquemas antiguos de mantenimiento, donde
donde se iba a hacer mantenimiento en grupo, se desconectaba 1 o 2 bahías de la subestación, campos, ¿cierto?, de la subestación, y entonces se intervenía, se podía gastar un día completo, normalizaba, luego volvía y sacaba el otro día otro campo, y entonces así se podía pasar una semana y se hacía todo el mantenimiento de la subestación. Esos tiempos han cambiado. En muchos países, por ejemplo en Brasil, cada vez es más difícil desconectar un equipo para realizar mantenimiento, y cuando se desconecta, los costos de compensación, de acuerdo a la regulación presente que impera en ese momento, o que se establece en ese momento, es cada vez más costoso sacar los equipos. Entonces todo eso empieza a dar señales a un entorno que reacciona cambiando, y obviamente las estrategias también. Los fabricantes andan en una competencia, y eso no por el mercado. Cada fabricante quiere tener una porción del mercado cada vez mayor, del mercado objetivo de su compañía. Entonces así los fabricantes de transformadores quieren cada vez coger una porción mayor, y en esa competencia se llega a establecer algunas veces una directriz que va hacia la excesiva optimización de los equipos. Quienes tienen experiencia en mantenimiento pueden confirmar que esto es cierto. O sea, uno va a una subestación donde hay un transformador antiguo, digamos de más de 30 años de servicio, y ve la placa de datos y dice, la chapa de datos, y dice hay una potencia X, y va usted y mira a un transformador de la misma potencia en la misma subestación adquirido recientemente, y encuentra que el transformador es mucho más pequeño. Entonces dice, pero tiene la misma potencia, sí, y es más pequeño. Claro, o sea, los fabricantes con el desarrollo de las tecnologías de computación, modelos, todo esto, cada vez han ido optimizando más sus productos, sus equipos, y eso hace que los márgenes de seguridad, o lo que algunos ingenieros llaman muy jocosamente los márgenes de ignorancia que habían antiguamente, donde se diseñaba con un poco más de holgura porque no se sabía qué podía pasar, porque no se tenía certidumbre. Entonces, el hecho de que haya modelos cada vez más detallados ha hecho que esos márgenes de seguridad se reduzcan, y los equipos obviamente son más pequeños, más exigidos térmicamente, más exigidos mecánicamente y más exigidos eléctricamente. No es gratis, por tanto, que la tasa de fallas de equipos en las etapas que nosotros llamamos de mortalidad infantil, o que hemos escuchado ese término, digamos en los primeros 4 o 5 años de servicio del equipo, donde uno no esperaría tener una falla, una tasa de falla alta, ha ido creciendo con respecto a los años anteriores. Y eso no solamente lo dicen los clientes, lo dicen los consultores, lo dice el personal que está involucrado, por ejemplo en el área de seguros. Dice, sí, los equipos nuevos se percibe que tienen una tasa de fallas un poco mayor que lo que tenían los equipos nuevos hace 20 o hace 30 años. Otra consecuencia, otra directriz, otra señal que hace cambiar el entorno en la parte de mantenimiento es que cada vez es más difícil encontrar personal de experiencia en áreas como análisis de fallas, diagnóstico de condición de equipos, mantenimiento. Hay compañías que experimentan rotación de personal muy alta. Yo entreno personal en diferentes compañías en Latinoamérica, entreno en Brasil, he entrenado acá en Centroamérica, y es muy común el escenario donde se llega a una empresa, se entrena a un personal, y el año siguiente o a los 2 años cuando se vuelve, ya 40 o 50% del personal no está porque han ido a otra empresa. Pero es muy difícil mantener el nivel de experticia, el nivel de conocimiento cuando se tiene una rotación de personal tan alta. Aquí en Perú es común, o sea, Perú es la dinámica y la economía, la dinámica de la economía y la misma actividad minera hace que el personal de experiencia migre fácilmente a otras empresas buscando, pues obviamente, mejores salarios, mejor reconocimiento, y es la realidad. O sea, y contra eso no es fácil, digamos, controlar, eso no es fácil de controlar por las empresas. Si bien
existen herramientas, modelos estadísticos disponibles en el mercado, programas cada vez más sofisticados. La falta de experiencia, o sea, la escasez de personal de experiencia manejando este tipo de enfoques o de modelos o de programas, puede hacer, ya ha sucedido muchas veces, que se tenga una confianza ciega en los resultados de esos modelos estadísticos de pronóstico de fallas, que son muy bien elaborados, trabajan sobre modelos, algunas veces documentados con información proveniente de algunas compañías, ¿cierto? Que comparten sus datos, pero que algunas veces dejan fuera algo del sentido común, o sea, las probabilidades y la confiabilidad pues es una ayuda, más cuando se cree ciegamente en los resultados se puede llegar a tener un problema muy grave. El caso de Laguna Verde, de la central de Laguna Verde en México, es un ejemplo de esto. En Laguna Verde, un bushing de un transformador falla, llaman a los ingenieros, al grupo de confiabilidad y le dicen, bueno, falló el transformador, colocamos la unidad de repuesto, falló el bushing, tenemos la unidad de repuesto, entonces ahora tenemos el transformador y toca reparar el transformador. ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a fallar otro bushing? Y porque tenemos que estar preparados, hicieron el cálculo, no, eso en 1.000.000 de años haciendo los cálculos nos da que hay una probabilidad en 1.000.000 de que eso vuelva a pasar, eso no es probable. A los 15 días explotó el bushing y entonces ya tuvieron toda una unidad por fuera. Lo que no tuvieron en cuenta es que existen modos de falla que son de tipo genérico, o sea, y es algo de lo que yo comento dentro de mis cursos de entrenamiento y de evaluación de condición. Los equipos tienen un ADN como lo tenemos los humanos, entonces uno pertenece a una familia, y si en mi familia por alguna travesura de un gen, alguna modificación, tenemos algún problema de diabetes, pues ese problema va a ser heredado, o sea, tal vez tengamos un poco más de probabilidad de sufrir de diabetes que cualquier otra persona. De igual forma hay los que tienen mayor probabilidad de sufrir de problemas cardíacos. Los humanos tenemos esas situaciones se presentan en la salud humana, y en el caso de los equipos también. Los equipos tienen una genética asociada a su diseño y construcción. Hoy estaba precisamente dictando un entrenamiento, hacía énfasis en eso. Entonces, desconocer que hay un ADN, que hay una genética, que hay una influencia de la construcción y del diseño de los equipos en su desempeño y su expectativa de vida, y creer ciegamente en modelos de probabilidad de fallas, puede llevar a tomar decisiones erróneas. Entonces, todo esto que he mencionado resume elementos de la situación actual referente al mantenimiento. El mantenimiento entonces está cambiando, pero ¿qué es el mantenimiento? Algunas definiciones lo resumen como la combinación de todas las acciones de tipo técnico, administrativo y gerencial realizadas dentro del ciclo de vida de un activo. Un activo puede ser un transformador, un interruptor, pararrayos, un disjuntor, que tienden a mantener ese activo o a devolverlo a un estado en el cual el activo puede realizar la función para el cual fue diseñado y construido. O sea, el mantenimiento tiende a mantener la funcionalidad del equipo. Es un enfoque moderno, o sea, ya no se está hablando del equipo en sí, sino ya empiezan a mencionar la funcionalidad. Permite asegurar la confiabilidad de los sistemas de transmisión, al asegurar la confiabilidad obviamente de los equipos que componen el sistema. Ayuda a extender el tiempo medio de falla de los equipos y los sistemas que estos componen, y se nota un cambio de estrategia de periodicidad fija, como ya se ha mencionado, a periodicidades basadas en estudios de confiabilidad y funcionalidad de equipos. Hay diferentes enfoques respecto al mantenimiento. Hablando sobre mantenimiento, algunos hablan de unos muy conocidos, por ejemplo, el mantenimiento centrado en confiabilidad, donde se habla más de la funcionalidad que del equipo. O sea, nos interesa que funcione, que por ejemplo que haya una transformación. Si para eso necesito que haya 2 transformadores, es algo que ya se evalúa y se sustenta. O sea, en el caso del RCM es más importante la funcionalidad que el equipo. Eso puede llevar a que en RCM mantenimiento centrado en confiabilidad, haya 2 equipos con planes de mantenimiento diferentes en la misma empresa haciendo la misma función.
Eso lo sustenta el mantenimiento central de confiabilidad. También se escucha hablar del mantenimiento productivo total, donde se involucra al operador en el mantenimiento. En muchos procesos productivos dicen, el operador ya que está acá y ya que está cerca del equipo y lo opera, porque no también lo entrenamos para que haga algunas tareas de mantenimiento básicas, y dejamos al personal de mantenimiento del departamento de mantenimiento encargado básicamente de lo que son los overhauls y las tareas de mantenimiento mayor. Eso es a grosso modo lo que plantea el mantenimiento productivo total. Existen también otros enfoques, mantenimiento centrado en negocios, donde los costos juegan un papel muy importante y se genera una estrategia a través de mejoramiento continuo. Excelencia en el mantenimiento, donde se enfoca a un balance entre desempeño, riesgos y recursos para tratar de generar una estrategia óptima. Son diferentes nombres, diferentes estrategias, pero todas persiguen un fin, y es lograr que los equipos puedan ser operados, sobre todo la funcionalidad de los equipos pueda ser mantenida durante más tiempo y poder generar mayores niveles de confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad de que el equipo desarrolle su función en forma apropiada por un periodo de tiempo dado y bajo condiciones de operación establecidas. La confiabilidad de un equipo la determina fuertemente las condiciones de operación, diseño y construcción, el mismo estado de los procesos de deterioro y el mismo estado de los procesos de envejecimiento marcan también la confiabilidad de un equipo. Y en ese caso, cuando hablamos de procesos de deterioro y procesos de envejecimiento, tenemos que traer términos que se han ido incorporando a la definición de los modos de falla. Entonces ya se empieza a hablar de procesos reversibles e irreversibles, igual que en la condición del ser humano. Hay problemas, todos los seres humanos tenemos enfermedades, tenemos dolencias. Algunas dolencias, la mayoría afortunadamente para nosotros, son de tipo reversible, es decir, usted está experimentando unos síntomas, va al médico, el médico le hace su valoración, como llaman ellos, hace toda una serie de exámenes, y algunas veces rápido, otras veces después de varios pasos, encuentra la causa, da la acción correctiva, en este caso las medicinas, el remedio, el tratamiento, y a veces es posible, la mayoría de las veces, volver a su condición inicial, o sea, cuando estaba antes de tener esa dolencia. Eso en el caso de los equipos sería modos de falla o modos de falla de tipo reversible. Por ejemplo, en el caso de un transformador, un transformador el aceite se deteriora, se oxida. Entonces usted va y le contrata una compañía, o usted, si tiene grupo de mantenimiento, y hace un regeneramiento y el aceite volvió a su condición normal, entonces la confiabilidad volvió a su punto. Entonces, reversible. Hay unos que son irreversibles, por ejemplo, el envejecimiento es irreversible, o sea, uno va cada año, uno nota que ha perdido cierto porcentaje pequeño, grande de sus capacidades, ¿sí? Entonces hay procesos irreversibles. En el caso del transformador, el papel, lo que el papel pierde no se recupera, o sea, el papel se afectó, bueno, el transformador sigue funcionando, pero ya le pasó cuenta de cobro, o sea, su expectativa no. Y eso todo lo tenemos muy claro, ¿no? En esos mismos procesos de deterioro y de envejecimiento pueden darse en una forma normal o en una forma acelerada, ¿sí? Entonces, a veces uno encuentra, no sé, cuando hace uno, sobre todo ya a la edad en que nosotros estamos, cuando se reúne con los compañeros de colegio, entonces uno encuentra a alguien que por alguna razón de la vida, sufrimiento, cosas, situaciones que han pasado, se nota que le han pasado los años más, y dice, oye, ¿qué te pasa? Entonces, no, ya me pasó esto, estaba enfermo. Entonces eso afecta, o sea, las experiencias que han tenido las personas afectan. Entonces pueden tener dos personas a la misma edad, pero uno puede tener una serie de dolencias que el otro no, o sea, porque de las condiciones en las cuales ha vivido y ha trabajado, se ha desenvolvido, se ha desarrollado, son diferentes. En el caso de los equipos pasa exactamente igual, o sea, los equipos también tienen procesos de envejecimiento acelerado, de deterioro. Entonces la dinámica de los modos de falla también afecta la confiabilidad. Entonces uno no puede rotular la confiabilidad de un equipo con base en sus años de servicio. Puede ser un equipo de 15 años de servicio, pero se ve como si fuera 5, como si tuviera 5, así como hacen las señoras cuando se encuentran, te ves muy bien, te ves como de 15,
entonces le dice la una a la otra, ¿cierto? Entonces, en el caso de los equipos, puede ser un equipo de 15 años, de servicio, pero en realidad hace los análisis de como de 5, y encuentra también un equipo que tiene 15 años, pero ya está en el final de su vida útil. Esa experiencia la tuve cuando trabajaba con INISA en Colombia, en la empresa de transmisión, y había una población de equipos que por resultados se veía que era no tenían sino como unos 5 o 10 años de servicio, pero parecía que tuvieran 25, o sea, ya las expectativas de vida no eran, y no era un solo equipo, era una población. Cuando empezamos a averiguar qué había pasado con esos equipos, habían sido adquiridos a otra compañía, como parte de pago, la compañía los había dejado mal almacenados, al final se pudieron poner en servicio, y obviamente ese proceso de almacenamiento defectuoso, toda una serie de prácticas que habían hecho, la forma tal vez la misma compra, el mismo transporte, pasaron a cuenta de cobro. O sea, fue una población de equipos que no reunió la expectativa de vida, no cumplió la expectativa de vida. Entonces, la situación del ser humano es muy semejante a la situación de los equipos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta un equipo? Yo trato siempre de incluir esta diapositiva porque hay un enfoque que es muy difícil de cambiar. Cuando uno trabaja en mantenimiento, uno pasa peleando con quien compra los equipos, porque no le compran los equipos que uno quiere. Entonces, si van a comprar un transformador, el que está comprando el transformador, el que está comprando los equipos, está interesado, obviamente, en lograr la mejor costo-efectividad del proyecto, su mejor margen de rentabilidad, y obviamente para el que compra los equipos, un transformador es un transformador. No me importa si viene de China, si viene de la India, de donde sea, pero si es un transformador, para mí sirve. Sí, se lo pongan la especificación y lleguen. Entonces llega el mantenimiento y empieza con la discusión. No, pero que es que ese equipo no es bueno, mira que, no, pero es que me lo están vendiendo a mitad de precio. Sí, o sea que con respecto a la competencia. En realidad es difícil hacer ver que los costos de adquisición es una pequeña parte del iceberg, porque lo que nosotros normalmente vemos con el valor de adquisición de un equipo es una pequeña parte de lo que va a ser el costo de ciclo de vida del equipo. Es decir, puede ser que los costos de mantenimiento sean más grandes, el costo inicial puede ser muy bajo, pero el entrenamiento en el manejo del equipo, los repuestos, la confiabilidad y finalmente la disposición final del equipo pueda que sean incluso mucho más costosos, y la mayoría de veces lo es, que el costo inicial de adquisición del equipo. Entonces, el problema es cómo hacemos para que esos criterios, como me parece que ese equipo es bueno, hemos tenido buena experiencia con ese, sí, pero es más costoso, no, pero es más confiable, mira que es más robusto, se traduzca en que ese fabricante o ese tipo de equipo sea adquirido a pesar de que no sea el equipo más barato. Hay un dicho popular que dice: lo barato sale caro, ¿no? Entonces, muchas veces sucede, eso es lo que sucede. Sin embargo, es difícil sustentarlo. Entonces, una de las discusiones permanentes es: yo quiero comprar este equipo, yo quiero comprar el más barato. Si el grupo que usa el equipo, generalmente de mantenimiento, no realimenta objetivamente al grupo de adquisiciones, va a ser una pelea que nunca acaba. En una experiencia que he tenido con estos grupos, de pasar de peleas y agarrones y correr mails y memorandos de un lado al otro, diciéndose de todo, finalmente llegar a sentarlos, a sensibilizarlos un poco con lo que se quiere comprar y por qué se quiere comprar, ayuda bastante. O sea, y ese es un problema en muchas compañías, y la forma de solucionarlo es sentarlo y llegar a un acuerdo. Pero detrás de eso está el hecho de que lo que se está viendo generalmente en los proyectos es un costo menor comparado a los costos totales que va a tener el equipo. Entonces es probable que la realidad es así, la gran cantidad de costo del ciclo de vida del equipo está aquí no se ve inicialmente cuando se adquiere. Son pequeños porcentajes del costo total del equipo. Vamos a hablar un poco de por qué hay que realizar mantenimiento.
Bueno, esto es como cuando le quieren vender a un seguro, ¿no? Cuando lo quieren convencer, primero le muestran los casos de siniestros y las fotos para que atemorizarle. Después de que está atemorizado, entonces ahí sí no se asuste que aquí le tengo la solución, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esto es más para ambientar. Aquí lo importante de lo que rescato, y por eso coloqué esta diapositiva, es que estos son fotos de un incendio de dos transformadores que fallaron el mismo día, dos transformadores el mismo día. Los amigos no tengo nada contra los cálculos de probabilidad, ni de confiabilidad, y nada de eso. Estuve involucrado en varios grupos que trabajan con eso y me parece un reto excelente y muy bueno, solamente que cuando se deja, como mencioné, se deja de lado un poco el sentido común, se pierde el propósito y el objetivo que se trata de conseguir con el modelamiento de la probabilidad y la confiabilidad. Solamente noten ustedes que hay dos transformadores que fallaron el mismo día. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué fallaron dos transformadores? No, falló uno, se incendió uno, y como la disposición de los dos transformadores no tenía, la disposición física no tenía barrera, cortafuego, no tenía foso, entonces claro, voy a prender uno fuego, prende fuego el otro. Entonces, de una falla de un transformador fallado se llegan a tener dos. ¿Alguna vez ha pasado? Seguro ha pasado, o sea, todo eso me da culpa, a mí me ha pasado, ¿cierto? Entonces son situaciones que, por ejemplo, quien hace los cálculos o las evaluaciones de confiabilidad, o quien está detrás, por ejemplo, de los cálculos de expectativa de vida, los planes de reposición, no tiene en cuenta, no visita la subestación y dice, mira, no hay uno cortafuegos, uno se incendia el otro y perdimos dos transformadores, y ahí sí estamos en la grande, como dice. Un activo solamente puede existir en 4 estados solamente, y cuando uno le muestran estos 4 estados, uno queda completamente de acuerdo que es verdad. O sea, el activo no puede, o el activo está en buena condición, o está en condición defectuosa, o está en condición hacia falla, o está fallado. La diferencia entre condición defectuosa, condición normal, que no tiene problema, o sea, o está nuevo o está viejo pero en buena condición. Cuando en una condición, esa condición normal, cuando está en una condición defectuosa es porque tiene un defecto que puede ser un modo de falla que es reversible. Volvemos al caso del transformador con el aceite. Puede ser el interruptor que tiene gas SF6 con humedad o con su producto de degradación, entonces tienes que hacer un regeneramiento del gas, o sea, es algo que puede retornar el interruptor a su condición inicial. Entonces, por una acción de mantenimiento puede volverse a la condición normal. Sin embargo, cuando la condición ya del equipo pasa de defectuosa hacia falla, es porque ya hay un modo de falla irreversible. O sea, cada vez que un activo, ya sea transformador, interruptor, pararrayos, cualquier tipo de equipo, tiene una condición ya, una condición hacia falla, la que aparece, la que se menciona, la que se muestra en rojo, condición hacia falla, es porque tiene un modo de falla que ha evolucionado y que ya ha generado consecuencias irreversibles sobre alguno de los componentes, o sobre varios, uno o varios de los componentes. Entonces, las acciones, el menú de acciones que uno puede tomar ante cualquiera de estas situaciones es muy fácil, es muy simple. Si un equipo, transformador, cualquiera que sea, tiene una condición defectuosa, usted tiene solamente la opción, 3 opciones: no hace nada, hace algo programado o hace algo urgente. Entonces, para el menú de acciones, lo que nosotros llamamos acciones que impactan el ciclo de vida, o sea, cómo puedo mejorar la condición de ese equipo, retornarlo, es importante poder discriminar eso. Entonces, dentro de ese menú de opciones que usted tiene cuando ya hace la evaluación de los equipos, cuando está todos los resultados, dice aquí, o tengo que hacer algo programado, es más barato; si lo tengo que hacer urgente, es más caro, porque usted tiene que salir corriendo a buscar, ya no puede buscar las 3 cotizaciones, no puede buscar la persona o el grupo que tenga más experiencia, no puede programar su personal para ver cuál es el más competente, los que más experiencia tiene para trabajar ahí. No, usted le toca con el que encontró. Entonces, eso es mucho más costoso. Generalmente, las acciones correctivas urgentes son mucho más costosas que las programadas, y eso ustedes tienen experiencia y eso lo saben. Entonces,
la idea es que los activos no pasaran de condición defectuosa hacia condición de falla sin que lo supiéramos. O sea, no podemos evitar que pasen, pero cuando pasan, necesitamos saber. O sea, este concepto no es inventado por nosotros, ese concepto figura en muchos documentos de SIGRE. Sí, nosotros en el grupo de mantenimiento, cuando trabajamos, lo adoptamos, y entonces el jefe como que se compenetró mucho con eso, y entonces todos los lunes pasaba a ver la lista de equipos y nos cobraba, decía cuáles están en esta condición y cuáles van de aquí hacia acá. Entonces era una insistencia, porque claro, de eso dependía la confiabilidad del sistema, ¿sí? Entonces manejábamos, eran 4 estados en los cuales podía el equipo encontrarse, y eso facilita mucho las cosas. De todas maneras, pueden existir eventos anormales en un equipo en condición normal que lo lleven directamente a esa falla. No necesariamente tiene que pasar esto. Es decir, esto puede ocurrir muy rápido o muy lento. Uno desearía que fuera muy lento, pero llega la descarga atmosférica, el equipo estaba nuevo, estaba bueno, y se falló. O sea, contra eso no hay estrategia de mantenimiento que valga. Cuando el equipo falla, puede ocurrir que una falla parcial o una falla total. Y la falla total puede tener una pérdida total, una indisponibilidad corta o larga. Uno desearía que siempre la disponibilidad en una falla total fuera corta, la indisponibilidad, pero algunas veces depende del tipo de equipo y la disponibilidad que tengamos para, digamos, de fábricas o de contratistas que nos puedan ayudar con la experiencia suficiente para recuperar los equipos. Por ejemplo, Perú, digamos, recientemente, supongamos desde años para acá, ha entrado al nivel de 500 kV en transmisión. 500 kV en transmisiones tienen unos desafíos particulares por la parte de lo que es la parte dieléctrica, el diseño dieléctrico de los equipos, y obviamente las estrategias de mantenimiento no son las mismas que, por ejemplo, a 115 kV o a 13.8. Es decir, alguien que hace mantenimiento en 13.8 no puede decir, bueno, entonces yo trabajo en 13.8, simplemente multiplique por 40 y ahí tenemos 520, entonces venga, me compro un equipo más grande. No, o sea, los equipos en 500 kV están diseñados un poco, digamos, tienen unos niveles de exigencia un poco mayor. Por eso lo que en algunos equipos a media tensión es admisible, en otros equipos de muy alta tensión no lo es. Usted puede encontrar un transformador de 13.8 kV, y yo sé que algunos lo han visto, con agua en el fondo. Yo por lo menos lo he visto, voy a sacar aceite y encuentro agua en el fondo. Y algunos no lo están trabajando, no hay problema. Vaya, haga eso con un transformador de 500, un transformador de 500 kV, no, o sea, exactamente eso, o sea, eso va a generar burbujas, va a generar toda una serie de problemas y termina fallando el equipo. Nos daremos cuenta que tiene agua cuando después vayamos a sacar el equipo fallo y ya tenía agua abajo. Sí, entonces son situaciones, o sea, asociadas precisamente al diseño y a la construcción de los equipos. Entonces vuelvo y menciono lo del ADN, construcción, diseño, es el ADN propio de los equipos, y eso influye en su expectativa de vida y en su confiabilidad futuro también. Cuando vamos a hacer evaluación de condición de equipos, algunas veces sin tener la intención, otras veces intencionalmente, cumplimos un proceso piramidal. O sea, la persona que está en campo ejecutando las pruebas, nuestro colega, el técnico, hace las pruebas en campo, y él tiene una serie de criterios básicos cuando está ejecutando las pruebas, y él puede detectar algunas veces desviaciones de resultados. Normalmente un caso cuando en campo se encuentra que hay una desviación de resultados y se considera que es probable que el equipo tenga un defecto o modo de falla en evolución, dependiendo de la probabilidad del ejecutor de mantenimiento, él llama al jefe y dice, mire, encontré un equipo con un factor de potencia alto, con un cambio de capacitancia, encontré que el equipo tiene una vibración anormal, tiene un calentamiento anormal, tiene una expresión termográfica. Eso genera un nuevo nivel de análisis. ¿Por qué? Entonces el grupo central o la persona que está encargada del nivel superior empieza a recolectar información. Bueno, encontraron una variable desviada o una variable anormal, factor de potencia. ¿Y cómo está el aceite? ¿Y cómo están las partidas? Entonces empieza a recolectar más información. Entonces, en la medida que se va subiendo, hay más información que se evalúa para finalmente generar acciones del ciclo de vida de los equipos.
Si el diagnóstico que se hace no genera acciones de vida para el ciclo de vida del equipo y no se ejecutan y no se devuelve el equipo a la condición inicial, el mantenimiento es una pérdida de dinero. Es una pérdida de dinero. O sea, ¿por qué? Porque muchas compañías se enfrentan a este problema. Hay una variable anormal y digo, sí, entonces esperemos a ver, vamos a tomar otra muestra de aceite y casi que secan el transformador sacándole aceite todos los meses y todos los meses ve que el gas va evolucionando. Bueno, alguna cosa hay que hacer. O sea, alguna cosa hay que tomar acciones porque uno no puede estar monitoreando un transformador o monitoreando un interruptor o en observación y ve que las cosas van pasando y no toma acción. Pues finalmente cuando falla es cuando uno va a hacer el análisis y decir, voy a hacer la causa de la falla, se le estaba mostrando, entonces dice, como decía un jefe, equipo que falle, muerto, que se los atribuye a ustedes, o sea, va uno, entonces él lo llevaba a la cuenta. Entonces el grupo protestaba y decía, pero ¿qué culpa tenemos nosotros que los equipos fallen? Pues claro, si somos grupo de mantenimiento es como tener médicos y que al médico se le mueren los pacientes. ¿Usted va a ese médico? Pues no, o sea, el médico no está haciendo su trabajo, entonces nosotros no estamos haciendo trabajo. Era una crítica al interior del grupo porque, claro, es una presión bastante grande. Tuvimos una época donde había muchas fallas, algunas fueron por modos de falla genéricos, o sea, por diseño, construcción, que son, digamos, tienen la excusa de que no es fácil de detectar, y otras sí fue por falta de atención. Cuando los grupos de trabajo están demasiado sobrecargados, ejecutan y nadie está evaluando. Entonces ejecutan, detectan los problemas, no se dan cuenta, va pasando y finalmente cuando el equipo vaya se va a revisar la historia y está el problema. Eso pasa muy frecuente. Entonces, en mantenimiento, la evaluación de condición de equipos, en la medida en que va subiendo los niveles, va requiriendo cada vez más complejidad de experiencia. Finalmente, todo tiene que concretarse en acciones del ciclo de vida. O sea, si el diagnóstico no genera acciones concretas de qué se va a hacer para que los equipos recuperen su condición, no está siendo efectivo. La dinámica de los modos de falla es una dinámica que puede ser lenta o rápida. Un mismo modo de falla puede ser detectado o no puede ser detectado, depende de la periodicidad de inspecciones que se hagan. Por ejemplo, si yo estoy haciendo inspección termográfica cada año, voy a tener menos probabilidad de detectar problemas que si lo hago cada 6 meses. Ahora, si tengo 2 técnicas de inspección en línea y yo decido hacer una en el primer semestre y una en el segundo, tendré más probabilidades de detectar problemas que si hago las 2 el mismo día, ¿cierto? O sea, es repartir o tratar de reducir este intervalo de inspección para poder seguir el modo de falla. En la dinámica de modos de falla, el punto P es el punto donde comienza a desviarse la variable de un punto que se conoce como el punto crítico. O sea, toda variable, usted tome cualquier variable de diagnóstico, humedad en aceite, saturación relativa, factor de potencia, tienen unos valores que son límites, que son límites y son obtenidos por experiencia. Cuando se sobrepasan, entonces ya empiezan a generar señales de alerta. Desde cuando se sobrepasan hasta la falla del equipo, generalmente transcurre un tiempo. Para la mayoría de los modos de falla, afortunadamente para nosotros ingenieros de mantenimiento, se da un tiempo suficiente para poder hacer mediciones intermedias. ¿Qué beneficio tiene hacer más mediciones intermedias y seguir el modo de falla? Que uno puede saber cómo está evolucionando el modo de falla y puede prepararse. O sea, las consecuencias del modo de falla pueden mitigarse. Usted no puede evitar que los equipos fallen. Un equipo va hacia falla, pero es importante que el grupo de mantenimiento sepa, vea, ese transformador va hacia falla. Ya tenemos el contrato preparado, las especificaciones listas, ya se llaman los fabricantes y ya se asignó el contrato y ya está en proceso de construcción. Ya estamos preparados, sí. Lo ideal es tener la unidad de repuesto. Lo peor que puede pasar es que haya señales de deterioro de un equipo y no se tomen decisiones. Entonces cuando el equipo vaya, entonces ahí me toca ir a ponerme a buscar qué compañía me puede prestar un equipo similar o me lo puede rentar a un costo tal vez muy alto y tal vez mayor de que si hubiera generado las acciones oportunas. Entonces, ese intervalo PF está relacionado con las inspecciones. Quisiéramos hacer inspecciones más frecuentes para detectar que los equipos van hacia fallas y tomar decisiones rápidas, pero hacer mantenimiento es costoso, sobre todo si hay que desconectar. Entonces,
las desconexiones de equipos cada vez están siendo más espaciadas. Entonces los grupos de mantenimiento se quejan. Y bueno, si yo ahora hacía pruebas cada año, ahora lo hago cada 3 años, entonces ¿cómo vamos a hacer con los equipos? O sea, sencillamente la estrategia tiene que adaptarse, porque las periodicidades de mantenimiento generalmente son consecuencia de condiciones regulatorias impuestas o sencillamente de optimización. Y uno no pelea con el jefe, o sea, porque el jefe siempre tiene la razón, sobre todo si es el gerente, o sea, es la parte operativa manda sobre mantenimiento. O sea, no podemos desconectar porque cada hora de desconexión nos cuesta tantos millones de dólares, dejamos de exportar tanto material, dejamos de sacar tanto material, entonces eso no, o sea, jugamos con esta periodicidad, entonces, señores de mantenimiento, adaptarse. Entonces, esas son las señales prácticas que se reciben, que reciben los grupos de mantenimiento, y ustedes, los que han tenido experiencia en mantenimiento, saben que es así. Entonces, la idea es poder identificar cómo está evolucionando el modo de falla, ojalá poder hacer inspecciones con intervalos cada vez más estrechos y no largos, más estrechos, para poder determinar, poder extender la operatividad del equipo y la funcionalidad antes de que llegue la falla, para poder reducir las consecuencias de esa falla. Ahora, los modos de falla también tienen una dinámica que puede fluctuar. Un modo de falla puede evolucionar lento o evolucionar rápido, dependiendo de las condiciones ambientales y las condiciones operativas. Si un equipo, por ejemplo, de aislado en aceite, se desempeña en una zona húmeda y tiene fugas de aceite, tenga la plena seguridad de que la humedad va para adentro. Normalmente se piensa que porque tiene una fuga de aceite, entonces la presión es positiva y no va a entrar agua. No, se le olvida que la ley de Fick dice que la humedad va de lo húmedo a lo seco. Entonces, ahí va. Entonces, si ese mismo equipo está en un ambiente, en un entorno de humedad muy baja, posiblemente va a demorar mucho más tiempo en recolectar la humedad para llegar a comprometer su capacidad dieléctrica. Pero en el caso de que esté en un entorno húmedo, el modo de falla se va a acelerar. Entonces, por eso es que cuando se habla de dinámica de los modos de falla y de probabilidades de falla, uno no puede asegurar cuál es la expectativa, cuál va a ser la proyección de lo que va a pasar después. Yo encuentro un resultado anormal, por ejemplo, en un bushing capacitivo, y digo, el bushing capacitivo, el bushing de un transformador es sellado, tiene aceite adentro, tiene papel, no le puedo hacer mantenimiento correctivo, no le puedo hacer nada. ¿Qué puedo esperar si encuentro un resultado anormal? ¿Él va a mejorar solo? No, nada se mejora solo, o sea, eso va a ir, como dice la ley de Murphy, eso no va a estar igual, se va a poner peor. Y entonces, tengo que tomar una decisión. Si no puedo estar sacando el transformador para pruebas cada 15 días, sino que la próxima prueba es en 3 años o 4 años, está muy claro, hay que reemplazar, porque usted está jugando con un riesgo alto. Usted no sabe que si ese bushing que está defectuoso le va a fallar mañana, le va a fallar en un mes, le va a fallar en un año. ¿Sí? Y las consecuencias es que por un componente de $5,000, $10,000 usted pierde un transformador de $1 millón. Entonces ahí está sin mucha sustentación, o sea, muy brevemente explicado, el panorama de riesgo. Bueno, entonces ahora vamos a ver conceptos de medición y monitoreo en línea. La implementación de mediciones, de monitoreo y mediciones frecuentes en línea permiten la reducción de tiempos de disponibilidad de activo. Es decir, para responder a todos estos desafíos y tratar de hacer mediciones más frecuentes, han empezado a generarse técnicas de medición en línea. Una técnica de medición en línea es una técnica que toma parámetros, que toma variables del equipo con el equipo energizado, ¿sí? Entonces, 30 años atrás las únicas técnicas en línea que conocíamos era termografía, de pronto podía uno medir vibraciones, ¿sí? El análisis de gases ha sido una técnica clásica y análisis físico-químico ha sido un ejemplo de mediciones en línea. O sea, usted toma la muestra de aceite, la envía al laboratorio, pero el transformador no se energiza para hacer eso. O sea, el transformador sigue en servicio. Eran muy pocas, o sea, casi que a uno le sobraban dedos de la mano cuando listaba las técnicas de mantenimiento de mediciones en línea. De monitoreo ni hablar, porque antiguamente la electrónica era muy costosa. Yo me acuerdo que cuando recién empezaron los sistemas de monitoreo en línea, a ofrecer, o sea, estoy hablando de 7 años en doble, estaba hablando que hace como 15 años,
Entonces llegaban los proveedores, ¿no? Entonces, bueno, muy bueno, interesante medir gases en línea, medir la humedad y todo, nos emocionaba. Bueno, ¿cuánto cuesta? Y nos daba al final que era más o menos 10%, 15% del valor del activo nuevo. Entonces decía, oye, pero vamos a comprar un equipo y vamos a poner 10%, 15% adicional por el monitoreo. Entonces esto decía, bueno, esperemos a que esté más barato. Y claro, con el tiempo la relación entre el costo de los sistemas de monitoreo de este tipo de soluciones respecto al valor de los equipos ha ido bajando. Eso obviamente ha mejorado la masificación de estas técnicas, ha empezado la gente a interesarse y hoy en día entonces se encuentran mucho más opciones de lo que se encontraba antes. Menores costos de ejecución de acciones de mantenimiento, claro, porque cuando usted trabaja en línea, si usted va a hacer una medición hoy y llueve, sencillamente la hace mañana o la hace la otra semana, no hay problema. Al fin y al cabo el equipo está energizado y usted no requiere esa energización. Si usted va a hacer una acción de mantenimiento con equipo energizado y llovió, ese día no se puede abrir el equipo y de acuerdo a la ley regulatoria que existe en el país, posiblemente ya tiene que esperar 6 meses. Y usted perdió su tiempo o unos costos adicionales. Las pruebas de las mediciones en línea generalmente requieren poco personal y son económicas, o sea, los equipos con los cuales se hace son económicos. Entonces eso ya muestra una ventaja sobre el mantenimiento clásico fuera de línea. Las decisiones de reemplazo son más objetivas porque si usted encuentra un resultado normal hoy, sencillamente va mañana a su estación y repite la prueba y confirma. O sea, si ve que hay resultado es consistente, puede hacer 2, 3 pruebas y dice sí, sencillo, concluyo que el equipo tiene un problema y voy y lo saco de servicio. El monitoreo en línea es diferente de la medición en línea. O sea, medición en línea, usted va y se lleva su equipo, hace la medición, puede volver en 15 días, puede volver en un mes, puede volver en 6 meses, pero el equipo está energizado. Cuando hablamos de monitoreo en línea es un equipo instalado permanentemente monitoreando una sola unidad o un grupo de unidades. La diferencia entre monitoreo y medición en línea es los costos. Los sistemas de monitoreo son costosos, los sistemas de monitoreo requieren mantenimiento, los sistemas de monitoreo tienen que estar acondicionados para soportar las inclemencias del tiempo, o sea, porque tienen que estar en campo. Usted con los equipos de medición frecuente va y los lleva a campo, hace la medición y luego los guarda en la oficina. Entonces hay unas diferencias que se resumen en eso. Los análisis, por ejemplo, los resultados en el monitoreo en línea se hacen en forma inmediata. En la medición frecuente usted tiene que revisar los resultados, hacer las evaluaciones, comparaciones y en oficina ya da el diagnóstico basado en esos resultados. Las periodicidades en el monitoreo en línea prácticamente no hay periodicidad, es periodicidad muy pequeña, casi decimos permanente. Los equipos de medición frecuente no almacenan grandes cantidades de datos, o sea, usted va a hacer una prueba y tiene una memoria limitada. En el caso de monitoreo en línea casi siempre se requiere un servidor, es decir, el sistema de monitoreo está conectado a un servidor donde se almacenan los datos y donde hay un programa que evalúa. O sea, cualquier técnica de monitoreo, la mayoría de las técnicas de monitoreo tienen asociado un sistema, un servidor para procesar la cantidad de datos que se generan. Los costos obviamente de instalación del sistema de monitoreo son mayores que los costos de medición frecuente. En el monitoreo en línea hay unas innegables ventajas. Le da una alarma inmediatamente, la variable se desvía, algunas veces tiene la capacidad de revisar el histórico, la tendencia y tomar y generar alertas de tipo inteligente, donde no solamente le dice la desviación, sino le dice qué tan grave es y donde también le da recomendaciones. O sea, los sistemas de monitoreo en línea tienen mucha más información y de mucha mejor calidad y de mucho mayor valor agregado que la medición frecuente. ¿Sí? Solo que cuando se va a seleccionar una variable a monitorear hay que tratar de seleccionar la variable que sigue al modo de falla. No todas las variables siguen al modo de falla. Entonces los sistemas de monitoreo la mayoría de las veces están evaluando no una sino varias, un cierto número de variables. De esa forma
puede identificar un desvío en la condición que generalmente se ve reflejada en el cambio de una o más de las variables. No todas las variables cambian, pero él está monitoreándolas, está siguiéndolas todas. Entonces la idea es que la variable clave que sigue el modo de falla está incluido dentro de las variables que monitorea el sistema. Después de toda esta ambientación, voy a mostrar algunas soluciones que están disponibles en el mercado. Como les voy a hablar de los modos de falla que estas soluciones apuntan, o los que tratan de solucionar. Ustedes encontrarán en el mercado opciones, ¿cierto? Porque Doble no es el único proveedor. Solamente les voy a mostrar que el mantenimiento está cambiando y que esto está presente, ¿sí? Y esto estamos hablando de hoy. Bueno, cuando hablamos de un transformador, por ejemplo, estamos hablando de aislamientos. Por ejemplo, en este caso son aislamientos. Este es un circuito equivalente que yo uso para algunas veces los entrenamientos en la parte de pruebas eléctricas, y donde digamos a las personas que asisten al entrenamiento, a los entrenados, los convenzo para que identifiquen algunos parámetros que se obtienen de las pruebas. Es decir, cuando uno hace prueba, por ejemplo, de impedancia de cortocircuito, identifica esto. Las pruebas clásicas de factor de potencia y capacitancia del transformador identifican estos componentes. Esto es resistencia óhmica de devanados, alta y baja. Los bushing están acá con su capacitancia C1 y C2, ¿sí? Y aquí está el transformador, aquí está el núcleo, que uno lo tiene por mediciones de corriente de excitación. O sea, si este es el diagrama del circuito equivalente aproximado, entonces miremos qué técnicas hay disponibles para transformadores. Aparecen mediciones en línea de factor de potencia y capacitancia de bushings, o sea, los bushing capacitivos son componentes, los bushing capacitivos son componentes muy claves dentro del transformador, porque es donde hay un mayor estrés eléctrico. Entonces, para ese tipo de componentes que tienen una mayor probabilidad de falla, existen mediciones en línea de factor de potencia y capacitancia. O sea, ya usted no tiene que sacar el transformador para medir en línea el factor de potencia y la capacitancia de bushing. Ya hay técnicas, ya hay productos, soluciones en el mercado que hacen eso. Los aislamientos también pueden ser medidos pueden medirse, por ejemplo, descargas parciales en línea. Ya hay bastantes soluciones disponibles en el mercado para hacer mediciones de descargas parciales en línea. La clásica termografía puede detectar defectos y modos de falla en cualquiera de estos componentes, siempre y cuando esos defectos se traduzcan en calentamientos. El análisis de gases también, siempre que el defecto se traduzca en una generación anormal de gases, la técnica clásica de análisis de gases lo puede detectar. Es decir, tenemos más de una opción. Eso para el caso del transformador. Cuando hablamos de transformadores, necesariamente, y hablamos de técnicas de medición en línea y monitoreo, tenemos que mencionar la medición de gases disueltos. La medición de gases disueltos en línea es una técnica que usa diferentes enfoques. O sea, hoy en día encontramos soluciones que trabajan con medición de gases disueltos usando membrana semipermeable. Quizás fue la primera técnica que se desarrolló hace muchos años, hace como unos 20 años, se desarrolló la membrana semipermeable, donde hay una membrana en el cual el gas disuelto en el aceite, la membrana es semipermeable, el gas pasa pero el aceite se queda. El problema con la membrana semipermeable es que no todos los gases pueden pasar por la membrana. Generalmente son los de bajo peso molecular, y el gas que tiene menor peso molecular de los que se monitorean es el hidrógeno. Entonces, esta técnica es muy selectiva para el hidrógeno y menos selectiva para otros tipos de gases. Existen otras alternativas como la espectroscopía acústica. Hay sistemas de medición en línea basados en cromatografía. Obviamente, unos y otros son más complejos, y también al hacer más complejos requieren mantenimiento y también el costo es mayor. O sea, la medida en que se contempla una u otra técnica, pueden considerarse también costos de mantenimiento de la técnica mayor. O sea, los costos de mantenimiento de tener el sistema de monitoreo pueden ser mayores para algunas técnicas de medición. El objetivo es medir los gases disueltos de aceite aislante. El hidrógeno, que es el que está presente en la mayoría de los modos de falla asociados críticos, como descarga parcial y altas temperaturas, puede ser detectado por este tipo de soluciones, este tipo de soluciones en línea.
Este tipo de soluciones también permite realizar mediciones de la humedad en los aislamientos. Clásicamente la humedad, las técnicas usadas para medición de humedad eran técnicas de laboratorio, es decir, el método Carl Fisher, se tomaba una muestra de aceite, se llevaba al laboratorio y por método de Carl Fisher se analizaba cuál era el contenido de humedad que tenía la muestra. Y las normas pues ya tienen unos valores de referencia para poder determinar si el contenido de humedad es alto o no. Claro, antiguamente nos enfocábamos mucho en los partes por millón de agua del aceite. Hoy en día eso ha ido cambiando, ya se habla más de saturación relativa. ¿Por qué? Porque es que las partes por millón de humedad no es tan importante como la saturación relativa, independiente de cómo haga usted la medición, si la hace en línea o la hace en el laboratorio, el detectar la saturación relativa de humedad es mucho más importante porque está muy asociada a la rigidez dieléctrica del aislamiento. ¿Qué es la saturación relativa? La saturación relativa es la cantidad de agua que tiene el aceite en ese momento con la cantidad de agua que podría tener a esa misma temperatura. Entonces, la capacidad del aceite de almacenar humedad cambia con la temperatura. Entonces, los mismos 30 ppm a 10 grados centígrados pueden no ser un problema. A 10 grados centígrados pueden ser un problema, pero a 60 grados centígrados pueda que no, porque cuando el aceite está caliente tiene más capacidad de almacenar humedad. Por eso es que un transformador húmedo, caliente, que tiene bastante agua, cuando se corta la carga y se enfría, cuando se baja la carga y queda energizado, el aceite baja la temperatura y es como si a uno le redujeran el cuarto. Estamos todos acá, pero la sala es grande, pero en la medida en que baja la temperatura nos empiezan a reducir la habitación o la sala, y entonces al final pasamos de estar muy amplios a estar bastante apretados. Y en el caso, por ejemplo, de la humedad, cuando ya se llega un momento en que la capacidad de almacenar agua del aceite se sobrepasa, empieza a llover dentro del transformador y a generar gotas. Unas gotas viajando entre un transformador en canales de aceite genera consecuencias bastante grandes. Entonces los equipos actuales, las soluciones actuales, de las soluciones que usted busque para monitoreo, para medición de humedad y monitoreo, no solamente le van a dar el clásico variable ppm de humedad en aceite, sino que también le va a dar el valor de la saturación relativa. Entonces la explicación la que he dado es para el concepto de saturación relativa. Es importante identificarla por lo que hablaba, la saturación relativa. En la medida en que el aceite está más saturado de humedad, la rigidez dieléctrica cae. Y obviamente también la expectativa de vida del transformador se reduce cuando el papel está bastante húmedo. Algunas características técnicas del equipo. Los sensores, hoy en día los sensores de gases y humedad combinados son casi que un estándar. O sea, ya hoy en día usted busca un sensor de gases y generalmente ya viene con la función de medición de humedad. O sea, esto es muy común en varias soluciones. Para el caso de pararrayos, para nosotros es muy extraño escuchar hablar de pararrayos, porque para nosotros de fallas en pararrayos, porque muy pocos hemos visto fallas que hayan ocurrido en pararrayos. O sea, clásicamente el pararrayos es un equipo estático, está ahí, tiene 30, 40 años, nunca ha pasado nada. Además, no sabemos si funciona bien o no funciona bien, pero el caso es que está ahí. Pues sabemos que cuando funciona mal explota. Si tiene porcelana, eso sí, mejor no estar por ahí cerca, porque si no parece una película de esas de los ninjas donde aparecen cuchillos saliendo. Entonces sí, eso mejor no estar por ahí cerca. Los nuevos pararrayos vienen con aislador de esos de poliméricos, pero obviamente son más costosos, entonces todo es un balance. ¿Qué pasa con los pararrayos? Los pararrayos tienen, como cualquier equipo, tienen modos de falla. Los pararrayos se deterioran. ¿Qué es lo que se deteriora en un pararrayo? Se deteriora, además de los bloques de óxido de zinc, que son los que tienen que soportar el esfuerzo, la descarga atmosférica, la energía que pasa a través del pararrayos, que tiene que drenarla, y después él tiene que quedar como un aislador. O sea, se vuelve un conductor, un aislador.
Esos bloques de óxido de zinc, además de que se deterioran por el paso de corriente, también se deterioran por el ingreso de la humedad. ¿Y dónde aparece el ingreso de la humedad? Aparece en las empaquetaduras. Cualquier equipo que nosotros tengamos en campo tiene empaquetaduras, y las empaquetaduras se deterioran por el tiempo, por la temperatura, por el ozono y por la radiación solar. Entonces, en el caso de pararrayos, es lo que se llama como una muerte silenciosa. O sea, si las empaquetaduras se deterioran, no hay forma de detectarlo, el pararrayo está en servicio. Eso ocurría clásicamente, la única forma en el pasado, la única forma de determinar la condición de pararrayo, sacarlo, era defectuosa de un pararrayo, era sacarlo de servicio y realizar una medición fuera de línea. Algunos ingenieros en Noruega trabajaban con ABB, un grupo de investigación, encontraron que, y en asocio con una universidad, encontraron que cuando el pararrayos empezaba a deteriorarse, la corriente de fuga del pararrayos, la corriente resistiva interna del pararrayos cambiaba. Entonces ellos identificaron esa variable, corriente resistiva se debe a los bloques de óxido de zinc. Si los bloques están defectuosos, la corriente cambia. Fantástico, ya tenemos la solución. Vaya, mida usted en campo una corriente resistiva, cuando la corriente resistiva es el 5% de la corriente total y la mayor parte de la corriente es capacitiva, y usted no tiene una referencia de voltaje. Porque cuando uno tiene el equipo, saca el pararrayos y va con cualquier equipo, analizador de aislamiento, cualquier equipo de pruebas, usted aplica una tensión con el equipo, entonces él tiene la referencia de la tensión, mide la corriente y dice, ¿cuánto es el ángulo? Y dice, sí, las pérdidas en vatios disipados del pararrayos son estas, la capacitancia es esta, puedo ir a hacer resistencia de aislamiento. Ahí está fácil, pero porque tengo el pararrayos afuera. Cuando tengo el pararrayos conectado, ¿de dónde tomo la señal de voltaje de referencia? Para poder calcular. No es fácil. Entonces surgió el nuevo problema. Ya sabemos que la corriente resistiva es la que hay que medir, pero no podemos medirla porque no tenemos una referencia de voltaje. Entonces después siguieron en la investigación y descubrieron que el pararrayos, por ser un elemento no lineal, generaba una corriente de tercer armónico que era proporcional a esa corriente resistiva de los bloques de óxido de zinc. ¿Cómo se explica esto? El pararrayos es un elemento no lineal. Usted energiza un pararrayos con una onda, con una tensión de 60 Hz, y va a encontrar que la corriente que fluye a tierra tiene componente de 60 Hz y componente de tercer armónico. ¿De dónde viene el tercer armónico? De dentro de los bloques de óxido de zinc, porque los bloques de óxido de zinc son no lineales, es decir, son cortocircuito, o sea, es un corto cuando viene la descarga atmosférica, y es un aislador cuando ya pasa. Entonces ese es un comportamiento que usted no lo puede modelar con resistencias, condensadores y bobinas, entonces es un elemento no lineal. Entonces ya parecía solucionado el problema, entonces listo, entonces ya no vamos a monitorear la corriente resistiva porque no se puede, sino que vamos a hacer una medición de la corriente de tercer armónico. Pero surgió un problema, ¿qué pasa si la tensión tiene tercer armónico? ¿Cómo sé que la corriente de tercer armónico que baja por ahí es debida a los bloques de óxido de zinc o debida a la tensión? Tercer problema que resultó. Entonces dijeron, bueno, si hay armónicos en tensión, hay armónicos en el campo eléctrico. Tomemos una muestra del campo eléctrico, hacemos la detección del tercer armónico en el campo eléctrico a través de un potencial inducido, lo descontamos de la corriente, hacemos la proporción para la corriente resistiva y ya podemos medir nuestra corriente resistiva. Medimos el tercer armónico, lo corregimos por los armónicos en tensión y listo. Entonces básicamente eso es lo que hace esta técnica. Para evitar esto, que son el ingreso de humedad con estas consecuencias sobre los pararrayos, donde se ve la sulfatación y la afectación de los bloques de óxido de zinc, entonces aparece la medición de la corriente resistiva. Los equipos clásicos que medían corriente de pararrayos, esas cajitas que aparecían antiguamente, donde se veía corrientes de 1 miliamperio, estaban midiéndole la corriente capacitiva, o sea, la que iba por el aislador. Ahí estaba incluida la corriente resistiva. Pero el problema de la corriente resistiva es que, primero, es un porcentaje muy pequeño. Segundo, si cambia, la corriente total no va a cambiar mucho. Mire, si la corriente total es 100 y la resistiva es 10 y cambia la corriente resistiva a 20, va a pasar de 100.5 la corriente total a 102. ¿Es detectable eso con un medidor de aguja? No
Un medidor de aguja clásico que había en las subestaciones, que todos veíamos y que la mayoría de veces terminaba con agua adentro, ¿sí? Que casi nadie tomaba lecturas, estaba midiendo la corriente capacitiva, o sea, lo que va por el aislador, pero la que nos interesa es la que va por dentro y esa no es factible de medir con esa técnica. Entonces, porque la corriente que va es una corriente muy pequeña, son del orden de microamperios. Entonces, por eso viene la norma IEC 699-5, bien lo dice en uno de los parágrafos, dice, el mejor método para hacer el diagnóstico de pararrayos es medir la corriente resistiva de los bloques de óxido de zinc, compensando el tercer armónico que haya en voltaje. Y ese fue el objetivo de la investigación. Finalmente dio lugar a una solución donde se tiene una pinza que mide la corriente de tercer armónico, una sonda de campo eléctrico que mide el campo eléctrico a través del potencial inducido y extrae el componente tercer armónico, corrige este valor que está siendo medido aquí, hace una compensación por la temperatura, porque como en cualquier fenómeno dieléctrico, cualquier fenómeno de circulación de corriente, la temperatura afecta los materiales, entonces hay que compensar por temperatura y hay que compensar por la tensión. Usted ingresa el valor de tensión que tiene el pararrayo en ese momento. Entonces, esta información de corriente y de campo eléctrico es enviada por vía radio a una unidad central, ella procesa y da el valor de la corriente interna resistiva corregida, que es debida a los bloques de óxido de zinc. La ventaja, usted puede hacer la medición en línea, coloca la pinza de corriente, coloca el sensor, toma los registros, quedan almacenados aquí, se va al siguiente pararrayos, es una actividad que en cada pararrayos puede demorar 1 minuto, va al siguiente, los pararrayos de una subestación se pueden medir en cuestión de mediodía, menos de mediodía, y usted tiene los resultados acá, conecta su computadora, descarga los resultados y hace los análisis. Si ve que uno de los resultados está alto, puede volver al campo y repetir las mediciones. Generalmente cuando los pararrayos se instalan en grupos, es decir, todos pertenecen a un proyecto, entonces tienen más o menos la misma marca tipo, de forma que cuando uno de ellos tiene una desviación comparada con los otros, ya es una señal de que algo pasa. Valores típicos para rayos normalmente nuevos tienen del orden de corrientes resistivas de 60 microamperios, 100 microamperios. Cuando ya se llega a valor de 300, 500, es ya señal para desconectar y cambiar el pararrayos. Esta técnica la aplicaron exitosamente en Power Grid en la India, porque ellos tenían un problema y era que en la época del monzón, cuando llegan los monzones en la India, en la época de lluvias y llueve todo el día, o sea, días completos lloviendo, varios días seguidos. Entonces, claro, los pararrayos tenían problemas de empaquetaduras, porque eran proveedores locales que tenían una calidad muy buena. Llegaba a la época del monzón y empezaban a explotar y las salidas de línea eran algo muy común todos los días. Entonces, ¿qué hicieron? Aprovecharon la época de verano, empezaron a hacer monitoreo, conocieron de la técnica, la incorporaron. Cuando la técnica estaba en sus primeros inicios, en sus etapas iniciales, la aplicaron y encontraron que era muy efectivo. Ellos la incorporaron dentro de su estrategia de mantenimiento y forzaron a los fabricantes locales a mejorar lo que fue las empaquetaduras y su desempeño ya de los pararrayos instalados, y con eso lograron reducir la tasa de fallos durante la época de lluvia intensa, que es la época del monzón. Entonces, todos estos son los componentes del sistema de medición de corriente de fuga. Descargas parciales. Actualmente existen mucho interés por la medición de descargas parciales, porque la descarga parcial es una variable que está presente en todas las fallas de transformadores. Así sea la falla que ocurre en el último segundo, ahí apareció descarga parcial. Que se pueda monitorear eso o no es una cosa diferente, pero en la mayoría de los modos de falla que evolucionan en los equipos de subestaciones es posible detectar descargas parciales. Con las descargas parciales ocurre algo que es ventajoso para nosotros los ingenieros de campo. La descarga parcial genera diferentes manifestaciones. O sea, cuando ocurre una descarga parcial es un arco pequeño dentro de un aislamiento, por eso se llama parcial, porque la falla no es total, sino que ocurre en una pequeña porción del aislamiento, es localizada. Esa descarga genera calor, genera luz,
Si hay aceite o hay aislamiento sólido alrededor, lo descompone, porque eso es energía. Entonces, por ejemplo, en el caso de los transformadores hay descarga parcial y ya aparece hidrógeno, ¿cierto? Genera una onda de presión, porque es un ruido, o sea, genera una descarga y eso se puede escuchar. Hay técnicas, por ejemplo, basadas en emisión acústica. Sonido también. También se genera un disturbio eléctrico. En las fábricas se mide la descarga parcial tomando una muestra de la señal de tensión a través de los bushing capacitivos o de un acoplador capacitivo. Se hace el análisis y se ven los picos de descarga parcial. Esa es una forma. Entonces también altera en cierta forma la tensión de alimentación. Y es una técnica que digamos, dentro de las técnicas asociadas a descarga parcial es, digamos, relativamente reciente, y es que genera una onda electromagnética. Esto se descubrió como consecuencia de una falla en Inglaterra en los años 80. Había un transformador en un vecindario y la gente se quejaba mucho de ese vecindario, había una subestación en la mitad del vecindario, la gente se quejaba de la calidad de la señal de televisión y de radio. Llamaban a la compañía de radio, la compañía de televisión, iban, hacían mediciones, o sea, nadie encontraba el problema. Explotó el transformador de la subestación, y cuando estaban los ingenieros reparando, alguien pasó y dijo, bueno, después de que se explotó eso, ya podemos tener televisión, señal de televisión sin problema, y radio, ya no hay ruido, ya. Y entonces uno de los ingenieros se interesó y dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, no, mira, es que antes de que esto fallara teníamos este problema, ahora falló eso y ya todo está bien. Entonces él empezó a encontrar la relación de causalidad entre la falla y lo que estaba presentando. Hicieron en la diferencia de transformador, encontraron una falla en un bushing. El bushing estaba generando una descarga parcial interna, evolucionó, explotó, y esa descarga parcial se estaba acoplando la onda electromagnética con las señales de radio y la señal de televisión que llegaba en ese vecindario, y estaba afectando a las casas cercanas, y en cierta forma estaba indicando que había un problema. Empezaron a trabajar en esa dirección, a hacer investigación, y encontraron que era posible medir la interferencia electromagnética generada por la descarga parcial. Si nos queda difícil creer la historia, no es sino que vayan ustedes donde hay alguien que esté soldando con soldadura eléctrica y traten de hablar por celular, o traten de hablar por radio, o traten de hablar por teléfono. O sea, no lo puede hacer. O sea, no es el mejor momento ni el mejor sitio para hacer una llamada, porque la interferencia eléctrica es muy alta. Entonces, estos principios básicos son usados por las diferentes técnicas, algunas ya existentes, otras recientes, para detectar descargas parciales. DGA utiliza este principio, reacción química. Voy, tomo una muestra de aceite, hay hidrógeno, posiblemente puede haber descarga parcial, necesito alguna otra prueba para confirmar. Emisión acústica, las pruebas en fábrica, se usan acopladores capacitivos, norma IS 60 o 70, toma señal de descarga parcial y puede hacer la medición. Entonces también se desarrolló y se liberó al mercado una técnica que está siendo utilizada en Europa desde hace muchos años, y es la inspección de subestaciones usando medidores de radiofrecuencia. Básicamente lo que se hace es que se va con un equipo que es como un radio, está haciendo un barrido, es una antena, está recogiendo las señales entre 50 MHz y 1 GHz, hace un barrido y él mide, para en bastantes valores de frecuencia, recolecta la información y la va dibujando, o sea, la va ploteando. La pregunta obligada siempre, la pregunta que siempre y la más frecuente es: ¿cómo sabemos que hay descarga parcial si hay tanta interferencia en el ambiente? Y eso es cierto, o sea, la interferencia no se puede eliminar en este caso. No se puede eliminar, pero sí se puede saber cuánto es la línea base. Cuando uno sale de la subestación y se va a la portería de la subestación, al punto de seguridad de entrada a la subestación, estamos bastante lejos de los equipos. Hasta allá no llega la energía de la descarga parcial. ¿Qué estamos detectando cuando hacemos la medición en el punto de entrada de la subestación? Señales de televisión, las emisoras de radio, las señales de celular aparecen ahí perfectas de 800 a 900 MHz. De esa forma, si la subestación se desconectara, se desenergizara,
lo que nosotros veríamos dentro de la subestación es igual a lo que vemos en la entrada de la subestación, que es ruido externo. Entonces se graba el ruido externo y se tiene de fondo, y después de que se graba se activa nuevamente el medidor y se empieza a hacer el recorrido por la subestación. Principios básicos de comparación: cuando algo cambia es porque hay algo ahí. Entonces si tomamos la referencia de la radiofrecuencia de interferencia, o la señal de interferencia de radiofrecuencia afuera, y la tenemos grabada y vamos adentro y la nueva señal que medimos cambia, estamos cerca a un equipo que tiene una fuente de descarga parcial porque está generando una interferencia fuerte. Entonces esta es la forma como hacemos la inspección con esta técnica. Se acerca al equipo, si el equipo tiene descarga parcial va a radiar alta frecuencia. En una experiencia que tuvimos en una central de generación, el barraje, este es el barraje que iba del generador al transformador, habían hecho un análisis con otras técnicas, dijeron, bueno, hay descarga espacial, no sabemos si en el transformador, en el generador, en el barraje, o no sabemos, pero en los puntos de aterrizamiento, en las puestas a tierra, se están detectando pulsos de descarga parcial. Es una técnica también, de hecho, estas soluciones, porque son soluciones que es disponible en el mercado, pueden cambiar esa antena por un transformador de tipo toroidal, alta frecuencia, que usted puede colocar sobre la puesta a tierra y detectar si hay descarga, o sea, aparecen los picos de descarga parcial. El problema de la descarga parcial detectada de esa forma es que puede venir de cualquier equipo, entonces no podemos garantizar que sea ese equipo. Entonces se hizo una inspección porque no se sabía dónde estaba, entonces la primera sospecha cayó sobre el transformador. Vamos a hacer análisis de descarga parcial, contrataron un servicio, mediciones acústicas, UHF, todo esto, y resultó que el transformador no tenía ni hidrógeno siquiera. Entonces se llamó al ingeniero y dijo, bueno, pero ¿por qué contrataste eso si no había hidrógeno? Y dije, mire, yo tengo que garantizar, porque estamos en el momento de plena producción, de plena generación, a época fuerte, de que yo he hecho todo lo que está al alcance. Para mí todos los equipos van a ser inspeccionados hasta encontrar dónde está el problema, y yo no quiero que la junta directiva diga que no he hecho la gestión adecuada. Bueno, entonces se hizo la medición con técnicas acústicas, no tenía nada del transformador, y se trajo este equipo porque ya se tenía en ese momento, y bueno, vamos a hacer una inspección con esto, y se encontró alrededor del transformador que había una actividad de descarga parcial alta para el lado del barraje. Entonces dijo, bueno, tenemos dudas si es el barraje o el transformador, porque no es dentro del transformador porque no hay gases. Entonces, si viene, debe ser del barraje. Entonces le preguntamos al ingeniero, ¿cuándo tiene mantenimiento el transformador? Dije, vamos a desconectar la turbina, vamos a desconectar el generador porque vamos a mantenimiento de la turbina y el barraje queda desenergizado. Entonces usted puede hacer mediciones con el barraje abierto. Entonces la sospecha ya ahora era sobre el barraje porque el transformador no tenía gases. Energizamos el barraje a diferentes tensiones y esto fue lo que encontramos. Esta es la línea de referencia, vea, esta que aparece aquí en verde, esta que aparece así, es es la actividad o la señal de celulares. Los celulares están entre 800 y 900 MHz, arranca aquí en 50, aquí no se alcanza de 50 MHz hasta 1 GHz. Aquí está la señal de celulares, estos señales de radio. Esto fue lo que se detectó a la entrada de la subestación. Después, con el barraje desconectado, se empezó a energizar cada una de las fases y se encontró que cuando se subía hasta 10 kV la actividad de radiofrecuencia se incrementaba, se bajaba la tensión y caía. Prueba suficiente de que el barraje tenía problemas, y evidentemente los aisladores del barraje tenían problemas de contaminación por una zona salina, barraje aislado en aire, no le habían hecho limpieza a los aisladores internos, algunos tenían problemas de fracturas también por movimiento. Entonces todo eso generó una acción correctiva. Fue importante porque realmente quien dio la señal ahí fue la técnica que fue más económica, más barata, porque estos equipos son digamos, de construcción, no digamos la muy simple, pero obviamente mucho más simple que equipos mucho más elaborados y sistemas mucho más complejos, y tienen la ventaja de que son portátiles. También para el caso de transformadores tenemos equipos de medición en línea del factor de potencia y capacitancia de los bushings capacitivos.
Entonces, otra técnica que está actualmente disponible, que eso ya se llama sistemas de medición en línea o más bien monitoreo en línea, son mediciones de factor de potencia y capacitancia de los bushings. Los bushings son un elemento muy crítico, como les comentaba, en el caso de un transformador. Si un bushing cuesta $5.000, $10.000, el transformador cuesta $1.000.000, por un bushing que falla el transformador. O sea, no hay una justificación para que un bushing que esté defectuoso no sea reemplazado. El problema de los bushings es que los bushings no se les hace mantenimiento a los bushings de papel aceite capacitivos, son cerrados. En un bushing todo funciona bien mientras haya equilibrio. En el momento en que alguna burbuja, algún elemento extraño, humedad entra, ese equilibrio se altera y realmente el volumen de aislamiento es tan pequeño que va a llevar a una falla muy rápida. Es lo que en modo de falla se conoce como bola de nieve. O sea, usted está en una montaña que ha nevado y usted lanza una piedra pequeña y cuando la piedra empieza a caer ya forma una avalancha de toneladas. Entonces aquí el defecto es cada vez peor, las consecuencias cada vez peor hasta que termina explotando el bushing. Como no tiene mantenimiento, no es un componente que tenga mantenimiento correctivo, solamente se trabaja reemplazo. Como su falla puede afectar completamente el transformador, justifica poder la necesidad de monitorear su condición. Eso fue lo que generó el desarrollo de estas tecnologías 20 años atrás, pues cuando empezó a hacer la evaluación, cuando no teníamos el estado de electrónica que tenía actualmente. ¿Cuál es el principio de detección? Los bushings capacitivos tienen un TAP, ese TAP es el que se usa para hacer la medición de factor de potencia y capacitancia. Entonces en ese TAP se conecta un conductor, el cual es llevado a una unidad central y obviamente ese conductor está llevando una corriente porque el conductor central de bushing tiene una tensión y el TAP, entre el TAP o electrodo de prueba y el conductor central hay un volumen de papel impregnado en aceite. Entonces lo que hay ahí es una capacitancia. Entonces tenemos una tensión en un extremo, tenemos una tensión más baja en otro extremo y tenemos una tensión a generar una corriente. Cuando tenemos un sistema de 120, un sistema trifásico balanceado, tenemos 120 grados. Si los bushings son iguales, las corrientes deben ser iguales. O sea, todo funcionaría muy bien en la teoría si los bushings fueran exactamente iguales y entonces las corrientes serían iguales y cuando alguna de las corrientes cambia es porque algo pasó. Entonces decimos, pasó en ese bushing. Eso tiene, la idea inicial fue muy simple, pero se tropezó con algunos inconvenientes en la realidad y de hecho, si bien el sistema de medición que se concibió muchos años atrás se mantiene, lo que se ha mejorado son los sistemas de diagnóstico en la mayoría de estos sistemas. ¿Por qué? Inconvenientes. Los tres bushings no son iguales, tienen valores diferentes de capacitancia, entonces las corrientes no son iguales. Como es una capacitancia que tiene no solamente un valor real de capacitancia, sino que tiene también un valor de capacitancia, sino que también tiene un valor real que corresponde a las pérdidas dieléctricas y las pérdidas no son iguales, el ángulo de fase puede variar ligeramente. ¿Sí? Ese es uno de los desafíos más grandes, tener bushings de diferentes marcas instalados en las tres fases, de forma que las capacitancias no son iguales. Eso se soluciona muy bien haciendo una prueba inicial fuera de línea y registrando los valores para tener una referencia sobre la cual después evaluar cuando haya modificaciones. Cuando uno prueba el bushing fuera de línea, o sea, cuando uno desconecta el transformador y prueba, es muy fácil porque usted tiene una tensión y mide una corriente. En el mismo caso que en los pararrayos, cuando uno tiene una voltaje de referencia, una tensión de referencia y mide la corriente, puede medir el ángulo de fase. Problema solucionado. El problema con el caso de los bushings es que no hay una referencia de tensión. Usted tiene tres corrientes y no tiene una tensión. Alguien diría, pero eso no es problema, sáquela del transformador de potencial que tiene en la subestación. Cuando usted va a medir factores de potencia, usted dice factor de potencia del bushing 0.3%. Factor de potencia es coseno phi 0.3%. Coseno phi 0.003, que ese sería el 0.3%. Cuando usted hace el arcoseno de eso, le da un ángulo de 89 grados, 59 minutos, 59.95, es decir, la diferencia de ángulo para que dé un factor de potencia eso es demasiado pequeña. Y medir
tomar una señal de tensión de un transformador de potencial capacitivo no tiene la precisión para poder hacer esa medición. O sea, podría dar un error demasiado grande. O sea, no permitiría medir. O sea, desde el principio del desarrollo de la tecnología se descartó que se pudiera usar una tensión externa como referencia. Entonces solamente tenemos 3 corrientes. Y entonces, desde ese punto de vista, el sistema que se está usando, o el sistema que usa este tipo de... Aquí tengo un detalle de los TAP capacitivos, desde donde se toma la señal para llevar a la unidad central. Todos los bushing capacitivos tienen esto, un TAP, y a partir de donde se conecta el acoplador en cada uno de los bushing y se lleva a una unidad central. Entonces, llevar esas corrientes y compararlas entre sí es la única información que nos permite hacer el seguimiento del modo de falla. No hay señal de referencia de voltaje. Como no hay señal de referencia de voltaje, este no es un sistema de medición, este es un sistema de estimación. Ningún monitor de bushings de factor de potencia y capacitancia mide, él estima. ¿Estima por qué? Es como cuando uno toma una referencia, si yo me paro acá y yo no voy a poder medir de aquí en adelante por alguna imposibilidad, pero sí sé que la distancia de aquí a la pared son 4 metros. De forma que si yo puedo medir a partir de aquí cuando me aparté 50 centímetros, digo, estoy a 4 metros de la referencia más 50 centímetros, 4,50, pero en realidad estoy midiendo con la posición inicial. Estos tipos de sistemas en general, no importa qué marca, qué tipo, ustedes van a encontrar que este tipo de sistemas requieren la medición fuera de línea de los bushing al momento de instalar el sistema, porque ese es como el punto de partida. Algunos clientes que han instalado estos sistemas se les ha olvidado eso y dicen, hay que ingresar un valor de los resultados de prueba fuera de línea. Ingresemos el resultado de 4 años atrás. Así le pasó a un cliente. Entonces, yo estoy diciendo que yo estaba parado acá, cuando en realidad estaba parado acá. Entonces empezó a hacer el cambio y él me estaba registrando como si estuviera ahí y yo estoy ya bastante lejos. Caso que este cliente tuvo la suerte de que por una desconexión dijeron, vamos a ver si lo que dice el sistema ese de medición famoso es tan bueno. Ya lo habían instalado, fueron a hacer la medición y dije, mire, el sistema no está diciendo la verdad, nos está diciendo que el factor de potencia es un valor bueno, 0.3, 0.4, y resulta que eso está en 2%, esto ya va a explotar. Entonces el cliente molestó, llamó, bueno, pues se me revisó el resultado. Oye, pero estos resultados son de hace 5 años, de 5 años atrás de cuando se puso el sistema. No, es que no pudimos hacer las cosas. Pues claro, si usted está colocando el valor de referencia como si hubiera sido 5 años atrás, entonces usted está desconociendo que el bushing podría estar en una condición de falla y está asumiendo que estaba en condición buena. Entonces él trabaja con la referencia. Entonces todos estos sistemas de monitoreo para el caso de bushing capacitivos trabajan con mediciones relativas o más bien con estimaciones. Es decir, él como no tiene una referencia de voltaje, él no puede medir el ángulo de fase entre voltaje y corriente, entonces compara entre las corrientes, ángulo entre corrientes, y de ahí deduce cuál es el bushing que está defectuoso. Ese fue uno de los desafíos iniciales. Ha habido otros. Por ejemplo, cuando la tensión del transformador se sube, ¿cómo saber si la corriente, el incremento de la corriente se debió a que la tensión subió o que la capacitancia cambió y está dando la corriente? Esa es una situación complicada. Y eso sucedió, o sea, no crean, son situaciones que pasaron y que los sistemas se mejoraron, pero hubo fallas al principio. Entonces, ese tipo de situaciones se soluciona con sistemas de ventanas de medición un poco más amplias. De esa forma, si es una situación temporal, el sistema va a estar haciendo mediciones y lo va a encontrar en un valor alto, y a la siguiente periodo de medición, que puede ser del orden de 1 hora, media hora, cuando lo vuelve a registrar y ya lo encuentra bajo, ya ignora la alarma. O sea, fue una cuestión temporal, o sea, le está mirando también la historia. Ese tipo de situaciones afectan el desempeño de los equipos de los sistemas de monitoreo si no se tiene en cuenta. No hay nada peor que un sistema de monitoreo al que uno no le cree. Nosotros tuvimos un sistema de control automático instalado
en transformadores de medición de temperatura, ventiladores, bombas, y resulta que el sistema, cada vez que había una tormenta, generaba alarmas, menos mal lo tenemos que hablar con alarma. Después de las 3 o 4 veces que eso sucedió, nadie más volvió a creer en el sistema, y entonces tocó desmontarlo. O sea, eso estoy hablando de 15 años atrás, cuando los sistemas de monitoreo eran costosos, no había muchos proveedores, había mucho todavía prueba y error. Ya hoy en día, esto, a raíz de esas experiencias, se ha mejorado bastante el desempeño de estos sistemas en general, porque hay muchos proveedores de estos sistemas. Bushings, los bushings tienen entre un 14 y un 20% de la causa de falla de transformadores. Eso nos ayuda a sustentar el por qué tenemos que instalar ese tipo de monitoreo en sistemas de monitoreo en bushing de tipo capacitivo. Los sistemas actuales no solamente miden la corriente que viene por el tap de los bushings, sino que también son capaces de conectarse a sistemas de monitoreo de humedad y gases disueltos, y para poder tener información y poder evaluar variables, para poder evaluar todas estas variables en forma integrada. Como no está midiendo una sola corriente resultante, sino las tres, él toma como referencia siempre la corriente de la fase B y compara A contra B y genera un vector de diferencia. B contra C, otro vector de diferencia, aquí está el resultante. Si este cambia y este no cambia, él conceptúa que la corriente que cambió o el bushing que está afectado es la fase A. Si este es el que cambia, la fase B. Entonces me preguntarán, ¿y qué pasa si cambia la fase C? Si cambia la fase C, este y este cambia, entonces por reglas de análisis, él deduce que el vector de corriente de la fase B, o sea, el bushing de la fase B, es el que está defectuoso. Él hace las evaluaciones y hace los análisis. Los sistemas trabajan de esa forma. Se conectan a los bushing capacitivos a través del control central. Hay una interfaz acá que básicamente es una bornera que le permite a usted instalar primero los acopladores, dejar esto cortocircuitado, porque esto no se puede dejar abierto porque empieza a descargar. Esto es un divisor capacitivo, si usted lo deja abierto empieza a descargar. Entonces esto se aterriza acá, y cuando usted ya tiene montado todo esto, se quita la bornera y ahí empieza a funcionar el sistema, se pone en servicio. Una de las características importantes del nivel de desarrollo actual de las soluciones de doble en la parte de monitoreo de bushing viene en el tipo de alertas. No es suficiente, después de muchos análisis se llegó a la conclusión de que no era suficiente que el sistema le dijera a uno: hay una falla en el bushing de la fase B en evolución. Eso es una información demasiado reducida, poca información. Yo necesito saber más. ¿Qué necesito saber? Necesito saber cuál es el problema que se detecta. ¿Es un problema grave o no? ¿Qué me recomienda el sistema? ¿Lo debo sacar ya o no? Esa es una pregunta de un jefe de mantenimiento. O sea, si a mí viene alguien del grupo a decirme: miren, yo soy el jefe, y dice: mire, es que tengo un modo de falla que está evolucionando en este equipo. Digo, ¿es crítico o no? ¿Lo debo sacar ya o no? O sea, ¿amerita sacarlo o puedo esperar? Y si puedo esperar, ¿cuánto es el tiempo para poderlo corregir? Entonces, las alertas de tipo inteligente identifican el problema, generan una acción o le recomiendan una acción, le dicen con qué urgencia la debe realizar y dan una evidencia. Entonces, por ejemplo, él le dice: mira, el bushing de la fase A, el factor de potencia se incrementó bastante con respecto a la tendencia diaria. O sea, estamos hablando de un cambio de tipo diario, o sea, porque él hace evaluaciones diarias, semanales y mensuales. Entonces él dice: sí, está cambiando diario, significa que es un cambio rápido; mensual es un cambio lento. Entonces le dice: mire, remueva el equipo de servicio, ejecute pruebas fuera de servicio. Si confirma la condición anormal, el bushing debe ser reemplazado antes de reenergizar el transformador. Él no le está dando opciones de que haga la prueba en una semana, no dice, hágala ya. Si usted confirma lo que está diciendo el sistema, desconecte, cambie el bushing y vuelva al transformador en servicio. ¿Qué urgencia? Le dice: investigue inmediatamente, o sea, ya. Evidencias: si usted va a hacer la prueba de factor de potencia, va a encontrar que el cambio de factor de potencia está por encima del 4% del límite diario. Es
ese bushing de la fase A es el que domina la alerta, o sea, la alerta está siendo generada por ese bushing. Entonces le está diciendo, ¿dónde está la falla? Si es crítica o no, qué acción debe seguir, con qué urgencia la debe seguir, si la debe hacer rápido, ¿sí? Eso es el tipo de alertas inteligentes que genera un sistema experto que ha sido alimentado con resultados, con casos, y obviamente él toma decisiones con base en la información que va a llegar. Claro, el sistema ha identificado muchos casos, no solamente fallas de bushing, sino por ejemplo la conexión se soltó. Él identifica, corriente bajó, o sea, ¿por qué bajó la capacitancia de un momento a otro? Porque claro, hubo una desconexión. Entonces él dice, posible desconexión del sistema. Entonces ya le está dando la alerta para que usted vaya, saque el transformador de servicio, recupere o verifique si la corriente o la conexión está en condición óptima o no. Entonces, el sistema, este tipo de sistemas tienen un programa interno en su unidad central y ese programa se modifica con base en las experiencias buenas y malas que se han recibido. Entonces, de esta forma los sistemas cada día son más económicos, más compactos, más rápidos y tienen mayores herramientas y han sido alimentados con mayor cantidad de información y puede cubrir cada vez mayor cantidad de situaciones. El futuro del mantenimiento. En el futuro cercano, los grupos de mantenimiento deberán contemplar competencias más enfocadas al análisis de grandes cantidades de datos, capacidad de correlacionar datos de diferentes técnicas de prueba. Es decir, el grupo de mantenimiento no se acaba. Cuando, por ejemplo, va uno a una empresa y empieza a hacer una presentación de este tipo, obviamente más corta, digo, bueno, van a hacer mantenimiento en línea, entonces ¿nosotros qué hacemos? No, pues el mantenimiento en línea no se hace solo, alguien tiene que ir a hacer las mediciones en los equipos, tomar los resultados, guardarlos en el computador, hacer los análisis. O sea, eso no es apriete un botón y haga. Si los sistemas no están bien, alguien tiene que ponerlos en servicio, nuevamente alguien tiene que resetearlos, hay que descargar la información. En el caso, por ejemplo, los sistemas de monitoreo en línea van generalmente conectados, en el caso del sistema de doble, van conectados directamente a sistemas SCADA. Tiene la posibilidad de que el encargado de la operación o el operador recibe las alarmas, son alarmas inteligentes, las alarmas se leen, se interpretan y él puede llamar y leer los resultados de la alarma o lo que le está diciendo la alarma al jefe o al grupo de turno y él conceptuará si debe o no debe desconectar el equipo para tener una acción rápida, ¿sí? Oportuna y evitar la falla del equipo. Eso es para el caso de monitoreo. Para el caso de medición frecuente, cuando hay dudas, simplemente se puede volver a campo y realizar la medición en el resto de actividades. Cada vez las estrategias de mantenimiento van a incluir más actividades de medición y monitoreo en línea. Eso facilita mucho la programación. Ya los grupos de mantenimiento no hay que desgastarse tanto los fines de semana, que es cuando sacamos los equipos, sino que ya se puede programar más fácilmente el grupo de mantenimiento, se puede entrenar más el personal va a estar revisando mucho más información porque en los sistemas en las estrategias de mantenimiento fuera de línea se hace mucho trabajo en campo, se recolecta mucha información, pero a veces no hay tiempo para evaluarla. En este caso va a haber trabajo de campo que puede programarse en mejor forma porque se puede realizar la actividad con el equipo energizado. Se obtienen más datos, por tanto el personal tiene que estar revisando los datos, tiene que estar mirando, tiene que estar haciendo preguntas. Algunas veces tendrán que volver a realizar mediciones al campo para confirmar la condición. Entonces los grupos de mantenimiento van a tener actividad, solamente que van a tener menos actividad en campo, más actividad en oficina. Esas técnicas están presentes actualmente y el futuro es que cada vez van a haber más técnicas disponibles. O sea, ese es el futuro de mantenimiento. Encontrarán ustedes proveedores que tienen ese tipo de técnicas. Doble las tiene desde hace mucho tiempo porque entendió que el enfoque de las pruebas fuera de línea se siguen utilizando, son importantes, pero cada vez hay menos tiempo para hacer las pruebas. De esta forma, las pruebas fuera de línea en una estrategia de mantenimiento están muy enfocadas a la confirmación de fallo, es decir, las pruebas en línea se hacen en todos los equipos,
se pueden repetir con una frecuencia mayor. Cuando se detecta alguna anomalía, ahí sí se traen las técnicas de fuera de línea, se saca el equipo, se confirma y si es preciso se reemplaza o si no vuelve el equipo a estar en servicio. Pero las técnicas fuera de línea y la experticia, el conocimiento, o sea, no se pierde, está incluido dentro de la estrategia de mantenimiento actual. Como decía, siguen teniendo cabida las pruebas fuera de línea en las actuales estrategias de mantenimiento. El futuro entonces es herramientas de este tipo. Van a encontrarlo ustedes cuando visiten los portales de los diferentes proveedores. En nuestro caso, en el portal de Doble ustedes encontrarán información de todas estas técnicas. Para el caso de descargas parciales, la técnica que se menciona es solamente una entre muchas técnicas. Tenemos técnicas para medición de transformadores en línea usando antenas que se insertan por la válvula de drenaje para escuchar el transformador, la actividad de radiofrecuencia. Es decir, estos equipos aparecen como muy portátiles y muy livianos, tienen la posibilidad de conectar muchos sensores. Si ustedes tienen, por ejemplo, celdas de media tensión, ese equipo que hace la inspección en sus estaciones con un sensor apropiado, como una especie de estetoscopio, puede detectar la actividad electromagnética dentro de la celda sin abrirla. Son tipos de soluciones donde básicamente es una unidad muy potente central al cual usted le va a colocar accesorios para poder, por ejemplo, detectar descargas parciales en terminaciones de cables. Usted simplemente coloca un sensor a esa unidad central, le coloca una pértiga aislante y toca desde distancia, si puede tocarlo, si lo permite, la terminación o la mufa del cable de alta tensión y escucha la actividad acústica con el mismo equipo también con que puede detectar la señal electromagnética. O sea, son equipos, esa es otra de las características de estas soluciones, son equipos multipropósito, muchos sensores conectados al mismo equipo. De esa forma se pueden hacer muchas pruebas con el mismo equipo y se pueden adaptar a diferentes, se pueden cubrir diferentes necesidades. Es decir, son equipos que incluyen o cubren un amplio rango de aplicaciones, no solamente en subestación eléctrica, sino en centrales de generación y también para el caso de mantenimiento de celdas de media tensión. Entonces, esa ha sido la presentación. Les agradezco mucho la atención. Espacio para preguntas, creo que lo hay, Marco. Y les agradezco mucho la atención y la oportunidad que me dieron de presentar el tema. Y con mucho gusto, si tienen algunas preguntas, estaré dispuesto a posibles solucionarlas. Muy amable, muchas gracias.